Tal vez precisamente porque es literatura marciana, se ha vuelto marciana. Un poquito. Bueno, muchas gracias. Yo, a ver, trato de hacer un poco lo mismo que hizo Guillermo para no hacer tan difícil. ¿Cómo surgimos a la literatura y cómo encontramos de qué escribir finalmente? ¿Cuál es tu territorio desde el cual escribes? A mí me pasó un poco lo mismo. Yo soy el último hijo de una familia de clase media, pero con hermanas mucho mayores y padres evidentemente mucho mayores aún. Entonces era el último de la casa que le quedaba lo que dejaba el resto de la casa. Y por suerte teníamos una biblioteca también, un poco más variopinta. Y algo que el otro día recordaba con mis hermanas era que mi papá llegaba todos los días. Acá, curiosamente, no le llamábamos ni cómics ni historietas, acá le llamábamos chistes. Cuando éramos niños, acá en el Perú le hacíamos chistes, a cualquier tipo de historieta. Y en ese formato fue que, me acuerdo, llegaban las historias de Editorial Novaro, la mexicana, que eran grandes historias de aventuras, en las cuales uno podía encontrar desde cómics de cualquier cosa hasta las grandes mitologías. Y había unas grandes ediciones, yo recuerdo de niño, de la gran mitología griega. Y uno se ponía a leer pues, la historia de Prometeo en cómic, y era una cosa que, ¿no?, lo que ahora es el cómic. Y a mí me parecía fascinante entrar al mundo de la literatura así, encontrar esas grandes historias bajo un formato que era accesible para mí de muy niño, ¿no? Y poco a poco llegaba a leer esas ediciones de Oveja Negra, me acuerdo, esas de tapa verde o dorada, que eran las ediciones en las cuales ya mis hermanas dejaban los libros y para mí eran muy difíciles, pero las agarraba porque era lo único que podía. Entonces llegó a mis manos, me acuerdo, 100 años de soledad, por supuesto no entendía absolutamente nada la primera vez que lo agarré, pero poco a poco empecé a leer otras cosas. Y hay una edición que para los peruanos que estamos acá sí es muy importante y define buena parte de nuestra cultura y literatura desde los años 60 en adelante, que son los populibros. Hay ediciones muy baratas que un escritor, además Manuel Escorza, que es un gran escritor en realidad, que tuvo este emprendimiento, como dirían ahora la gente de los negocios, tuvo este emprendimiento de sacar libros populares de literatura y sacar los libros que ya no tenían derechos de autor y empezar a agarrar, según algunos de su propia boca, medio estafándolos, algunos de los grandes jóvenes escritores peruanos. Y ahí en esas ediciones, que estaban en mi casa también creo que toditas, porque creo que no hay familia, digamos, más o menos de clase media, ¿no?, que tuviera esas colecciones, en que uno podía encontrar desde los jefes de Mario Vargas Llosa, los primeros cuentos de Mario Vargas Llosa, hasta los cuentos de Ribeiro, Luis Loaiza, grandes escritores peruanos, y también ediciones clásicas de la literatura universal. Entonces, eso era lo que quedaba en la casa y que quedaban como los restos que yo tenía como niño que encontrar para poder leer. Y es así como uno va formando su propio territorio, como ha hecho Guillermo, su propio territorio literario, desde el cual uno va armando sus propias historias. Finalmente creo que todos narramos lo propio de alguna manera. Este título efectivamente es un poco grandilocuente. Narrar lo propio, pues es narrar lo que a uno le toca narrar finalmente, no es propio, no va a ser ajeno de ninguna manera, pero es un poco lo que te encuentras en el camino. Y ya a lo largo de mi carrera, ya para hablar sí, de lo que he escrito, digamos, es que yo tengo una suerte de tener dos carreras en las cuales ninguno me identifica como perteneciente a esa carrera. Para los diplomáticos yo soy un escritor y para los escritores yo soy un diplomático. Entonces me llevo bien con los dos grupos sociales, que son bien complicados los dos, los reconozco. Los escritores, el círculo de escritores, artistas, es complicado, sobre todo habiendo sido ministro de Cultura y toda la biblioteca lo sé de primera mano. Y el mundo de los diplomáticos es igual de complicado, si no más complicado. En ese mundo de los diplomáticos, además, nosotros no podemos hablar tan libremente como tú de Trump o de Putin. Lo puedo hacer, pero con unos tragos quizás en otro momento, ¿no? No en público. Entonces, esa es la parte que a mí me conviene de mi vida para poder hablar. Entonces yo acá puedo decir que soy escritor. Hoy día, de hecho, en Estados Unidos el subsecretario y el secretario de Estado han dicho una cosa bien interesante al referirse al impedimento de entrada al juez Moraes de Brasil, a quien le han quitado la visa para poder visitar a Estados Unidos en castigo por el juicio injusto, valga la contradicción, a Bolsonaro. Y ellos hacen una referencia bien interesante, dice,
el juez es una persona que se cubre, ¿no? Se cubre de negro y usa un atuendo especial porque cuando está como juez no es la misma persona que es antes de ponerse este traje. El traje lo hace majestático, ¿no? Le da carácter y le da la posibilidad de dictaminar. Y eso es lo que ha hecho mal este juez, decía, ¿no? Una cosa así, una cosa bien elaborada para decir, por si acaso, nosotros estamos castigando al juez, no a la persona. Una cosa bien curiosa porque es bien literaria y de la cual yo me valgo siempre para decir que por si acaso estoy aquí como escritor y no como diplomata.